Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Hoy tocaba contraportada, lo sé, pero vamos a hacer un contraplano muy especial con motivo de la Nochebuena, que es hoy. Hoy es noche de celebrar en familia y al terminar la celebración, sentarse a ver una buena película en compañía. Hay gente que también lee, pero es más común porque leer es un acto solitario a fin de cuentas, mientras que ver una película se puede hacer con otras personas. De hecho, se disfruta mucho más una película si se ve con otros que si se ve a solas, porque luego se puede comentar la jugada, se puede comentar la película. Bien, pues el contraplano de hoy es especial por dos razones. La primera porque tiene invitada más concretamente, Elvira Soriano, que es una contraescucha, a quien muchos ya conoceréis, al menos conoceréis su voz, porque es habitual en este espacio y también en el de la contraportada. Nos envía desde hace ya un tiempo un montón de películas y de libros, de reseñas, y la verdad es que las hace muy bien. Elvira vive en Alicante y tuvimos la ocasión de conocernos personalmente en Zamora hace ya pues unos meses, cuando hicimos aquel contraviaje con Alberto Garín en el mes de octubre de este año. La segunda razón es la película en sí de la que vamos a hablar, nada menos que de Ciudad de Dios, Cidade de Deus, por su título en original, que es en portugués. Esta es una obra maestra brasileña de los directores Katia Lund y Fernando Meirelles. Pues bien, hablé con Elvira hace cosa de una semana para traer estas navidades una película monográfica a la audiencia y me comentó primero El jardinero fiel, también de Meirelles, por cierto, aunque algo posterior, pero no es una película fácil de encontrar en las plataformas de vídeo. Anduvimos buscándola a ver si estaba en alguna de las grandes, no estaba en ninguna, así que nada, nos quedamos con Ciudad de Dios, que al menos en España está disponible en Amazon Prime Video. La tenéis no comprada aparte ni alquilada aparte, sino dentro del paquete Prime, ese que la gente contrata muchas veces sin intención, porque cuando se hace de Prime en Amazon pues le viene incluida la televisión. Vamos, que es muy sencilla de ver, otros la tendréis directamente en DVD y por supuesto en DVD y en Blu-ray está disponible. La película es excepcional, quien la conoce lo sabe perfectamente. Es una película ambientada en las favelas de Río de Janeiro, en una favela llamada Ciudad de Dios, por de ahí viene el título. Un lugar que, contra lo que se suele pensar, está lleno de vida, de color, de música, pero también de peligros, muchísimos. La ley en esas favelas no existe y las pandillas son las dueñas de la calle. Pues allí mismo, en una favela de Río, fue donde hace 20 años se metieron Lund y Meirelles a rodar una película. Para hacerlo con la máxima autenticidad y no tenerse que ver reducidos a un plató, a tener que construir la favela, no, es una favela de verdad, pues tuvieron que pedir permiso al narcotraficante local, al que mandaba en aquella favela. La película tiene una base literaria, es una novela de Paulo Lins que se había publicado unos años antes, en 1999, esta película es de 2002, y que los directores adaptaron a su gusto con gran acogida tanto del público como de la crítica. En los cines de todo el mundo fue un éxito rotundo, uno de los mayores que ha cosechado el cine brasileño en toda su historia, y luego junto a esto se llevó pues 4 nominaciones a los premios Oscar e infinidad de galardones por todo el mundo. No conozco a nadie que hable mal de esta película. Pues bien, esta misma película, Ciudad de Dios, es de la que vamos a hablar hoy Elvira y yo aquí en el contraplano. Si la habéis visto, cosa muy probable, porque es una película ya del año 2002, como os decía antes, tiene 20 años a sus espaldas y bueno, aquí en el contraplano tenemos muchísimos cinéfilos. Pues bien, si la habéis visto ya, quizá haya llegado la hora de que la veáis otra vez. La Nochebuena es un día tan bueno como cualquier otro para hacerlo. Si no la habéis visto o ni siquiera la conocéis, pues nada, esperamos daros razones para hacerlo cuanto antes, para conocerla y para verla. Bien, dicho esto, pasamos ya a este primer contraplano con invitado, el mejor invitado posible, un contraescucha. De cualquier manera, la semana próxima volvemos con los contraplanos y las contraportadas habituales, y para eso ya sabéis que tenéis que enviarme las contracríticas, las contrarreseñas al siguiente número de WhatsApp que iba lanzado y se me olvidaba darlo. Lo tengo aquí apuntado, menos mal que me lo he apuntado. Es el 690-827909. Ya sabéis, en el caso de películas y libros os podéis extender un poquillo más. La duración tiene que ser de aproximadamente 2, 3, 4 minutos, 5 incluso, si se escucha bien y lo tenéis muy claro y conocéis bien la película o el libro en cuestión. Bien, no le quito más tiempo al programa de hoy, que se promete muy interesante, y pasamos ya con el contraplano. Como
como os decía hace un momento, esta es un contraplano, perdón, muy especial. Iba a decir contraportada, que era lo que tocaba hoy, pero he decidido mover el contraplano porque tenemos a alguien también muy especial, Elvira, que ya os la acabo de presentar, pero os la he presentado sin que ella estuviera presente hace unos minutos. Bien, ahora ya sí la tengo al otro lado de la línea telefónica, está en Alicante, como ya os he dicho, y bueno, en el momento en que escuchéis su voz sabréis quién es, porque está presente en prácticamente todos los contraplanos y buena parte de las contraportadas. Envía siempre grandes títulos, grandes películas y además se explaya, es decir, nos hace unas presentaciones que están muy bien. Estoy convencido que más de uno de vosotros ha leído un libro, ha visto una película a raíz de una recomendación de Elvira. Pues nada, Elvira, muy buenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y muy buena Nochebuena a los contraescuchas que nos escuchen cuando puedan, ¿no? Porque no creo que puedan el día de Nochebuena. Bueno, no van a ponerse a escuchar puedan, a las 9. Más adelante. Claro, No, ya les he dicho. Más adelante, cuando sea. No sé tú, pero yo en las Nochebuenas he tenido siempre la costumbre, después de la cena y todas estas cosas familiar, ver una película. Es una tradición. Me siento con alguien de la familia, ver una película, una buena película. Ciudad de Dios a mí me parece una película magnífica para ver en Nochebuena porque es muy entretenida y además es que es extraordinaria. Es de las mejores películas, desde luego, de cine brasileño, que tampoco yo es que lo conozca muy bien, es de la mejor que he visto nunca. Esta película, como os decía hace un momento, ha entrado segunda, porque la primera, la que quería hacer Elvira, era El jardinero fiel, pero no está en las plataformas, así que nos hemos decantado por esta, ya que la podéis encontrar en Amazon Video sin problemas, dentro del paquete, insisto, de Amazon Video, como os decía hace unos minutos. Bien, pues los que la conozcáis, pocos podemos decir de ella, más allá que nos gusta mucho, y bueno, hablar alguna cosilla que tiene, algún secretillo que otro que tiene esta película que la hace todavía más especial, pero los que no la conozcáis o no la hayáis visto, o qué sé yo, habéis oído hablar de ella, pero no os habéis decidido a ponerosla y tenéis Amazon Video, no lo dudéis, ponerosla esta misma noche o mañana o esta misma semana porque no os vais a arrepentir. Es más, estoy convencido que querréis verla 2 veces. ¿Tú esta peli la viste, Elvira, en el cine o esperaste a verla después? No, yo la vi después, pero perdón, he querido discrepar. Por favor, no le hagáis caso a Fernando. Es una película extremadamente violenta, ni se os ocurra verla en familia. No es apta para estómagos un poco, ¿cómo decirlo? Estómagos dulces o estómagos... a ver, no la veáis en Nochebuena, porque hay que verla solo, alejado de la familia y, por favor, para mayores de 18 años. Discrepo completamente, Fernando, ¿Esto es un contigo. programa para mayores de 18 años, Elvira? Por supuesto, aquí no hay pero niños. Ahora los contraescuchas se ponen a ver con sus hijos de 14 y ven una película extremadamente violenta, con matanzas constantes y viendo pues algunos personajes, sobre todo el malo de la película, sí, que es un malo que obvio tiene alguna tara mental. No, por favor, escucharme. Discrepo. Bueno, en casa, tranquilitos, bueno, el malo pero siempre con gente mayor de edad. Y nunca en Nochebuena, por favor, una tarde cualquiera cuando no estén los niños en casa. Sin niños, evidentemente. Esta película no es para niños, pero vamos, el malo, que ya lo ha anticipado Elvira, se llama Ese Pequeno y es un auténtico psicópata. Luego hay un bueno, entre comillas, si podemos llamarle bueno, el que se redime, porque todas estas historias... No, es bueno. El que es bueno. Buscapé, sí, claro, que se termina redimiendo. A mí me recuerda un poco, está narrada, a uno de los nuestros, esta película de Scorsese, por la manera en la que él, desde el presente, empieza a contar, en cierta medida, lo que ha sido su vida, lo difícil que ha sido su vida, en un lugar de Río de Janeiro, que existe. Ciudad de Dios no es un título literario, ni mucho menos. La Cidade de Deus es una favela, un barrio del Río de Janeiro, está lejos del centro, está al otro lado del Parque de Tijuca, y es un lugar que se hizo en los años 60, lo hizo el gobierno para alojar a la gente que venía de las favelas, curiosamente. De hecho, se ven imágenes de lo que habría sido la primera Ciudad de Dios, una expansión urbana, un barrio de expansión para que la gente saliese de las favelas y pudiese establecerse. Y queriendo construir una ciudad de Dios, una ciudad perfecta, lo que construyeron es una de las peores favelas de Río de Janeiro. No es tan grande como, qué sé yo, La Rosiña, por ejemplo, pero debe tener sus 50.000 habitantes, tranquilamente. Y lo que cuenta Buscapé es eso mismo. Desde el presente empieza a contar hacia atrás. 760. No, lo que quiere decir, hay 760 favelas, pero en todo Brasil. Y aquí cuenta la historia el director Fernando Meirelles, co-dirige con Katia Lund, Ciudad de Dios, Cidade de Deus,
que me ha costado un poco aprendérmelo para decirlo bien. Città de Deus. Bueno, eso depende, Elvira, si lo hablas en portugués brasileño o portugués. No, no lo sabes esto. Los brasileños, no les digas nunca a un brasileño que habla portugués, lo matas directamente. Estos brasileños, Città de Deus. Lo digo porque me lo he aprendido porque no hablo portugués. Perdón, brasileño. No confundamos, ¿eh? No quieren los brasileños que... Ellos dicen, yo hablo brasileño, lo recalcan mucho. Esto lo he vivido yo, he conocido brasileños y siempre recalcan ello. Bueno, en Aquí principio, estamos hablando de una de las películas... Escucha, si fuera por número de hablantes, el español debería llamarse mexicano. Claro, tenlo en cuenta. Porque es donde más hispanohablantes es en México. Sí, pero es que esto es una cosa personal de los brasileños. Si dices, oye, por el portugués, no, yo hablo brasileño. Esas son reivindicaciones de ellos y no podemos cambiárselas, tienen sus motivos. Bueno, la historia que cuenta es muy brasileña, Mireia, aquí, 100% brasileña y, ojo, 100% actual, porque aunque la película tiene ya 20 años, es del año 2002, podría haber sido rodada ayer, cambiarían un poco, no tanto la técnica, porque la técnica de Meirelles es una técnica muy publicitaria. Este hombre fue director de anuncios publicitarios, es muy rápida, parece cine hollywoodiense. Bueno, a Meirelles ya, claro, le hemos ido conociendo estos últimos años, pero en aquel entonces Meirelles era mucho más joven, pues nada menos que 20 años más joven, tenía apenas un par de películas, 1 o 2 películas, y se mostró al mundo con esta obra maestra, una historia tremendamente brasileña que incorpora mucha violencia, porque las favelas, especialmente esta de Ciudad de Dios, es una favela violenta, pues en general las favelas hay mucha violencia, pero hay otra cosa que no sé si te llamó a ti la atención cuando la viste, Elvira, y es el hecho de que pensamos, los que no vivimos en una favela ni nos hemos criado en ellas y la vemos desde miles de kilómetros de distancia, las imaginamos como un lugar triste y sórdido, pero las favelas están llenas de vida, se puede ver, la Ciudad de Dios. Totalmente, sí. De alegría, colores. Da la impresión de que se lo pasan pipa, pero se lo pasan pipa entre pistolas y entre todo, drogadicción, camellos, y es extraño porque se dice que viven en la pobreza, pero sin embargo trafican con drogas, luego tienen dinero. Luego, ¿qué hacen con ese dinero? Porque ellos de la favela no salen. Hay, la frase famosa de la película, que es la primera que dice, es que me gustaría presentar un poco a los personajes. Aquí hay un yin y un yang, un bueno y un malo. Aparte de que pensemos que aquí lo que hace Meirelles es adaptar una novela de más de 300 personajes y 150 historias, que es una novela de Paulo Lins, que la hizo porque es que nació en Ciudad de Dios. Paulo Lins, luego, fíjate, ha sido merecedor de la beca Guggenheim, que la tienen poca gente, que son... Paulo Lins, estoy hablando del escritor, de la novela, que luego Meirelles, cuando la leyó, le dijo, quiero hacer una película. Vamos a partir de que viene de una novela de Paulo Lins, que es el que vivió allí. Y escribió lo que pasa en su favela y aparte le añadió cosas que no son ciertas. No todo lo que pasa en la película es cierto, pero sí hay muchas cosas, sobre todo las principales, que son verdad. Entonces, este hombre, ya te digo, luego se hizo merecedor de la beca Guggenheim, que es una beca que reciben los que destacan en algo. No es poeta también, entonces destacó y recibió esta beca, que para los que se pregunten si tiene que ver algo con el museo, sí. Y la beca Guggenheim, el hermano de este Guggenheim, de Simon Guggenheim, es el que ha hecho luego los museos de arte moderno. Sí, son hermanos, los Guggenheim. Entonces, quería partir de ahí, ¿no? Primero nace la novela. Después llega Meirelles, que quiero decir que tanto Meirelles como Katia Lang, porque esta película está codirigida con dos, ¿vale? No solamente es una película de Fernando Meirelles, es también ella, Katia Lang, son dos personas con estudios de Sao Paulo. Quiero decir que en Brasil, como ya sabemos, en Hispanoamérica suele ocurrir que las clases sociales están muy diferenciadas. Entonces ellos son burgueses de Sao Paulo. Sao Paulo, primera ciudad de Brasil con una área metropolitana de 22 millones de personas y es la ciudad lusoparlante más grande del mundo. Entonces ellos, cuando leen Ciudad de Dios, sobre todo Meirelles, le dice a Pablo Lins, esto lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Meirelles es abrir una luz. Encender una luz, abrir una puerta a lo que está pasando en las novelas, en las favelas, perdón. Iba a decir, a veces digo hasta chabelas, imagínate tú cuando nos liamos, ¿no? Favelas, ¿vale? No me equivoco. ¿Qué pasa? Entonces, la trama es impresionante ya leyendo la novela.
ellos no tienen nada que ver con las favelas, ellos son ricos, los dos directores son ricos, ella y él son ricos, son gente bueno, que él es arquitecto de profesión, no sé si terminaría la carrera, pero estudió arquitectura en Sao Paulo, y ella es una americana, Katia Land, que es su codirectora, estudió en la Universidad de Brown. La Universidad de Brown es una de las 8 universidades más importantes del mundo, de las universidades de la Ivy League, que significa que son las 8 universidades más elitistas de Estados Unidos. Luego ella se fue a vivir a Brasil y codirige esta película, Ciudad de Dios, hablando justamente de lo contrario, de algo que ellos nunca han conocido, sino a través de la novela de Pablo Lynch. Pero la película tiene mucha autenticidad en tanto que está rodada dentro de la misma. No en Ciudad de Dios, eso es una cosa que te suelen decir la primera vez que la ves. Está hecha en la misma Ciudad de Dios en Río de Janeiro. A mí me lo tuvo que decir una brasileña, no es Ciudad de Dios, es otra favela, porque en Ciudad de Dios el capo de la droga de allí no les dejó y se tuvieron que ir a una muy parecida, que no hay muy lejos, pero vamos, que tiene la autenticidad propia de estar rodada en la misma calle, no está rodada en un estudio. Y luego también la credibilidad que le da el hecho de que los personajes sean sacados de la propia favela, como el cine kinky, aquel español de los años 70, ¿no? Sí, pero aquí hay una precisión que quiero hacer yo, que es que resulta también que en Brasil, es que hay que conocer muchas veces la idiosincrasia propia de los países, o sea, Brasil no es España. En fin, lo que pasa en el mercado audiovisual brasileño es que tiene un bicho, que es el racismo. Entonces, la mayoría de los actores son personas, pues, como son Meirelles y Katia Lang, ¿cómo son? Con el pelo claro, los ojos claros, la piel blanca, como soy yo, por ejemplo. Yo misma soy así, físicamente. Entonces, los actores negros no tienen casi ninguna posibilidad de tener ninguna carrera. Eso pasa en Brasil. Estamos hablando de una película que se estrenó en el año 2002. Estamos hablando, como tú has dicho, hace 20 años. En aquella época, es que yo intento siempre en las películas centrarlas un poco en el momento histórico en el que surge. Esto me viene de la carrera, que siempre... cuando yo estudiaba la carrera, una obra literaria tiene un contexto social. ¿Por qué surge esa novela? Por este contexto. Bueno, en el caso de lo audiovisual ocurre lo mismo. Surge en el 2002. Poco después, Lula da Silva ganó las elecciones por primera vez. De esto creo que tú sabrás más que yo, ¿no? De lo que luego fue Lula da Silva y cualquier contraescucha también. Pero que se saca la película, sale la película y al poco tiempo Lula da Silva gana las elecciones 2002. Lo digo porque... Lula llevaba intentándolo ya a tiempo, ¿eh? Le tocó en 2002, pero vamos, que él no se presentó de golpe y mucho menos a raíz de esta película. Lo que pasa es que sí coincidió, vamos. Sí, coincidió, pero no, por eso que de esto casi tú sabes más que yo. Yo quería contextualizar la película, de esto eres tú el que más... Porque es que la política no es mi tema. Ya sabes que bueno, esta película tiene una denuncia evidentemente social. Cualquiera que la ve, lo primero que piensa es eso, ¿no? Es, caray, cómo están en las favelas o qué violencia hay. Junto a esa sensación de sorpresa de, caray, pues a pesar de todo, se ve que está lleno de niños, que corren, que van, que vienen. Yo no he estado nunca en una favela de Río de Janeiro ni de Brasil, pero sí estuve en el equivalente guatemalteco. Me llevó Alberto Garín a una hace ya pues de estos 7 años. Hice de hecho hasta una película, fuimos a una procesión de San Juan, Alberto y yo, me llevó él, unos amigos que tenía allí y pude verlo con mis propios ojos. Me recordó muchísimo a la película Ciudad de Dios y me llamó la atención por lo mismo, efectivamente. Había una pobreza tremenda, había violencia, pero se veía, la vida al final se abre camino de cualquier manera. Eso sí, esta colonia en la que yo estuve en Guatemala no tenía ni de lejos los problemas de drogas y de armas que sí podemos encontrar en esta Ciudad de Dios. Porque una de las cosas que uno ve nada más empezar a verla es que a los niños de esas favelas, ojo, la historia no está contada en la actualidad, ni siquiera en 2002. Cuenta la historia de unos niños de los años 60 y 70. Sí. Es decir, de hace ya medio siglo. Casi llega a principios de los 80, es lo máximo que llega. Efectivamente. Al máximo que llega. Que quedan estos chicos condenados a una vida de delincuencia. Una vida de delincuencia, de terminar tiroteados por la policía o en la cárcel, de la que se puede salir, de la que uno puede ser redimido. El caso del protagonista, pues que cuenta la historia, Buscapé, vamos, así es como se llama, sale además gracias a una afición que a mí me es muy cara, que es la fotografía. Eso es lo que a él le redime, le permite salir de la favela y liberarse de todo aquel círculo de pobreza y de violencia que es la Ciudad de Dios. Y ojo, esto es actual.
aunque la película esté ambientada en los años 60 y 70, podría hacerse una serie de Dios hoy mismo, en el año 2022-2023 podría hacerse sin problemas. Esto nos viene a decir que sí, que hay una denuncia social, pero luego por el otro lado tenemos una gran película de acción, una gran película de crímenes, vamos, digna del mejor Scorsese. Bueno, yo lo he comparado, aquí también es que puedo discrepar, ¿no? Porque yo creo como a ti te gusta que te hagan la contra. No puedes, debes discrepar. Aquí, sí, Solo sí. si has empezado discrepando el programa, Elvira. Es que sigo discrepando. Sí, yo que estaba con que Tarantino se queda en pañales con esta película, y no estaba entonces en pañales porque sabemos todos que Reservoir Dogs es del 90, o sea que en el 2002 Tarantino ya era él. No era él, ya era lo que soy, ¿no? Bueno, el año siguiente el año siguiente de dirigir esta película, Meirelles hizo Tarantino pues Kill Bill, que es la más violenta de todas las películas que ha hecho. Y la que más me gusta a mí, Kill Bill, las de Venganza con Uma Thurman, la que más me gusta a mí, Kill Bill, por encima de, bueno, la última es muy buena también, la que he hecho con Brad Pitt, pero que, a ver, yo no me quiero salir de Ciudad de Dios. Yo lo tenía como Tarantino está un poco en pañales cuando uno empieza a ver el ritmo tan fuerte, no sé, tan dramático desde el principio, centrándonos en el principio y sin hacer grandes spoilers. Es verdad, el personaje de Buscapé, que es el actor Alexandro Rodríguez, que tengo que decir que luego ha tenido carrera, por eso es que he intentado explicar antes, y es que estuve mirando, para preparar la película, la página web de los actores en Brasil. Todos son rubios con ojos azules. Y estaba Alexandro Rodríguez, que es Buscapé, o sea que es negrito. Tuvieron que coger habitantes de la favela. Empezaron a hacer los castings en el año 2000. Y en el año 2002 es cuando ya, empiezan a rodar. La primera vez que llegan, es como esto que hacemos de cosas de la película, ¿no? Como se dice, cosas que no sabemos de la película. Que Fernando Meirelles ya le dejan grabar en otra favela, porque no le dejan en Ciudad de Dios, le han dicho que no. Y nada más llegar le encañona a un traficante de drogas y dice, ¿usted qué hace aquí? Porque es que hay que volver a llamar la atención sobre el racismo que existe en el movimiento audiovisual que hay en Brasil. Ven a un rubio o un pelirrojo con ojos azules y a su codirectora, que es igual, ¿sabes? Y viene un narcotraficante y le puso una pistola en la cabeza, y el Meirelles, sí, no sé si sería popó o no, pero vamos, ahí estaba el hombre, me voy de aquí, se quería ir. Llegó otro y le dijo que estos han venido aquí porque van a sacarnos en tal, entonces le desencañonó. Entonces el hombre, digamos, que llegó a decir luego, si hubiera sabido que era tan peligroso, no lo habría hecho. Eso es lo que dijo Fernando Meirelles. Estuvieron ahí grabando. Bueno, una película, yo me lo hubiera pensado, ¿eh? A mí me encargan hacer una película en una favela y me lo pienso 2 veces, especialmente si es violenta. Sí, pero no había apenas seguridad, Y aparte, yo quiero empezar por una cosa que se dice al principio, sin hacer spoiler, que presentan al personaje principal, que es Buscapé, el actor Alexandro Rodríguez, que ya digo que lo he visto yo, que sigue siendo actor a día de hoy, y está entre muchas fotos de actores, ¿no?, en un mercado audiovisual brasileño, y está el negrito y todos los demás son rubios con ojos azules. Por eso tuvieron que coger actores no profesionales de las favelas. Entonces, ya tenemos a los actores. Buscapé es Alexandro Rodríguez, el actor. Pero tengo que decir una cosa. Me ha llamado la atención que he visto que en YouTube está gratuita, se puede ver gratuitamente, pero es en versión latín. Y a Buscapé le cambian el nombre y lo llaman Rocket. Por eso quiero decir, que es como lo llaman en la versión en inglés. En la versión en inglés se llama Rocket. Y también en la latina. Entonces, la de español esto quería latino, decirlo. ¿no? Vale, eso es importante. Sí. Eso es importante porque yo sé que tienes muchos contraescuchas de Latinoamérica. Si quieren verla, la tican en YouTube y aparece tal cual sin pagar nada. Y entonces van a decir que cuando le preguntan, ¿tú cómo te llamas? Dice Rocket. No, pero es que es Buscapé. Entonces los nombres están cambiados en las versiones americanas y latinas. Por eso aquí que no se líen si hay algún contraescucha que está en Argentina, en México, porque los nombres están cambiados. En portugués, yo la primera vez que la vi en portugués subtitulada al español y se le llamaba Buscapé, eso lo recuerdo perfectamente, y a C pequeño, sí. C pequeño lo llamaban. C pequeño. Luego cuando Manegalina. La compré Muy importante. La compré en castellano, en español, español de España, y nada, ya les mantenían los nombres, pero luego me enteré que le habían, porque la versión latina la tenían cuando estaba yo en Guatemala dando clases de cine, pues nada, teníamos allí en la videoteca esta película y la vi en su versión latina y efectivamente le llamaban Rocket y me llamó la atención porque le han cambiado el nombre.
y era porque Sí, en inglés el original, la traducción inglesa se le puso Rocket. Esta película tuvo mucho éxito en sí, Estados Unidos, de hecho, de las pocas sí, películas y que también llegan. cambiaron, Fernando, perdona, Sí, cambiaron el dime, dime. cartel. No hay, le ponen las pistolas, las dejan veladas para que no se vean en el cartel americano. En el español no, bueno, español, o sea, es como, no quieren que se vean las pistolas en el cartel americano, las han quitado. Bueno, tiene cierta Han de- lógica, habida cuenta de los problemas mil que tienen en Estados Unidos con las armas, ¿no? No mostrar directamente las armas, aunque en esta película hay muchas armas. De cualquier manera, trata una cosa que me llamó la atención y más me gustó muchísimo, y es que no busca en ningún momento, Meirelles y Lund no tratan de ser condescendientes. Es decir, evidentemente es una crítica social, ¿qué película que hecha en una favela no va a ser una crítica social? Es imposible, en un lugar donde impera el crimen y la pobreza. Pero no tratan de ser condescendientes de pobrecitos, aquí a poner las historias tremendamente dramáticas y buscar así un gran efecto. No, en absoluto. Trata de ser, ni busca chistes fáciles, no busca tampoco romanticismo. Trata de hacer no, ninguno. un golpe de realidad. Esto es lo que hay en torno a dos personajes, que son los dos protagonistas, que ya hemos dado los nombres, Buscapé y Cepequeno, y que uno se redime y el otro no se redime. Dime. Quiero puntualizar, no nos olvidemos de Manega Lina, que tiene un momento muy importante. Es que quiero decir una cosa. Yo normalmente en las películas siempre, a las que me gustan como esta, bueno, a ver, no es la que más me gusta. Yo sabes que tengo mi preferencia por El jardinero fiel de Fernando Meirelles, que fue la película que después de él conseguí tanto éxito con Ciudad de Dios, porque la película no estuvo nominada a 4 Oscars, no ganó ninguno de ellos, porque aquel año ganó El Señor de los Anillos, pero sí que ganó, creo que fue en Nueva York, los críticos de Nueva York le dieron el premio a mejor película, ha ganado premios como cine independiente, ¿vale? Que no son menores por ello y que tampoco es que gane premios o no tenga que ver nada. Si las películas nos gustan, hay que verlas. O sea, a mí me da igual que haya ganado la Palma de Oro Festival de Cannes, no, si me gusta, me gusta, pero no ganó ningún premio grande, pero sí estuvo nominada. Entonces Meirelles, a partir de ahí, como muchos otros directores, salta a Hollywood. Después de Hollywood hace El jardinero fiel, que es mi película preferida, y que digo aquí, al que pueda conseguirla, por favor que la vea, porque merece la pena. Esta sí que la hace él solo ya. Y se comenta que se ha criticado mucho a Fernando Meirelles porque después de marcharse de allí nunca volvió, ni se ha preocupado por dar ningún dinero, ni se ha preocupado en absoluto. Se ha enriquecido a costa de una película que ganó millones, y a los actores les pagó 3.000, a los protagonistas, y no sé, $3.000, perdón, no he dicho, tengo que decir $3.000. Y no sé si pagó esos $300 a los que son microhistorias, ¿no? Porque la película está llena de la historia principal, que es la de Buscapé, Sé pequeño, y la de Manega Lina, que no hay que olvidarse de este personaje que desencadena una trama muy importante, que es la venganza entre Sé pequeño y Manega Niña por un acto que comete Sé pequeño, que es lo que yo quiero decir, que hay algunas veces en las películas que me gustan, en las que yo me fijo mucho en una escena, y la escena que me llama la atención de esta película es cuando Sé pequeño, que es un malvado, malvadísimo, o sea, yo no creo que pueda haber un malvado más grande en la historia del cine, ¿no? O probablemente tiene un trastorno de la personalidad. Le pide que bailara a una chica y la chica le dice, ay, no, yo no bailo, que tengo novio, ¿no? Y entonces le encamara la cámara en el primer planísimo de Buscapé, ay, perdón, de Buscapé no, de Sé pequeño, perdón, me he equivocado, de Sé pequeño, y él mira hacia un lado de la cámara, mira hacia un lado de la cámara, mira para arriba, mira para abajo, y estás pensando, va a hacer una maldad bien gorda. Y efectivamente hace tal maldad, bueno, pues es la violación de una chica. Por eso digo que no hay que verla con menores de 18 años, ni mucho menos en familia, que es para estómagos tranquilos, ¿eh? Que si eres sensible, esta película te puedes levantar e irte y dejártela a la mitad. Hay que ser duro, hay que ser duro para ver esta película. Es una dura película para mí. A mí me costó verla y había momentos que me tenía que levantar y volver a entrar. Eso me pasó a mí. Pero Bueno, claro, tenemos que darnos cuenta Gangs of de New que... York es más dura que esta película. No, Es decir, igual. No, igual. no lo sé. Igual, Hay yo no veo a leanda, ¿eh? Scorsese.
Yo no veo a Scorsese mucho peor y Tarantino tampoco lo veo mucho peor. Es que están a ver, en el mismo barco. Estarían en el mismo barco los tres. Lo que duras. impresiona de esta película no es tanto el extremo de violencia, que estamos muy acostumbrados a ver, como decías antes, Reservoir Dogs es del año 92, Pulp Fiction del 94, Jackie Brown del 97, en fin, que tenía ya unas cuantas películas y estaba ya haciendo Kill Bill en 2002 cuando se estrenó esta película, y se habían hecho Gangs of New York, que es de hacía 2 años o un año, creo que de 2000 o 2001. Sí, pero están en el mismo barco, vamos. Sí, pero que no es tanto la violencia, que ya digo, evidentemente es una película para mayores de 18 años, no la veáis con niños, porque no se puede ver con niños, para gente muy sensible, pues también, o que no le guste mucho la violencia muy explícita, pues no le va a gustar, evidentemente, no le va a agradar y a los 20 minutos se la va a quitar. Creo que hay que decirlo. Pero si estás dispuesto, evidentemente, a tener esto, a ver realidad, porque lo que transmite esta película es realidad. A diferencia, por ejemplo, de otras. Las de Tarantino tienen algo, no sé cómo llamarlo, vamos a ampliar un poco el lenguaje del nuevo, tienen algo de violencia performativa. El caso de Kill Bill es clarísimo. Pero en esta de Ciudad de Dios es que te mete dentro. Dices, caray, ¿es esto una favela por dentro? Si naces en ella, te crías en ella y tienes que hacer tu vida en ella. Sí, es que tiene un formato también, dicen, de documental. Es verdad, si lo miras bien, estás viendo una película, pero la forma en la que él filma tiene un poco de documental. Esto sí ya es obra totalmente del director, que es muy personal. De hecho, yo las críticas a Fernando Meirelles de los críticos siempre han sido que es un buen director, ¿eh? O sea, es un buen director. Entonces, por ejemplo, una cosa que hace con la cámara es muy importante. Nada más empezar la película, está hablando Buscapé de que quiere hacer unas fotos, como tú bien has dicho, él quiere ser fotógrafo. Y es la fotografía lo que lo redime, lo que le posibilita una vida mejor. De hecho, está basada en la vida también de, creo que es el Wilson... No me acuerdo, Wilson da Silva, que es un fotógrafo brasileño que sí que consiguió salir de las favelas siendo fotógrafo, porque hacía las fotos de todo lo que ocurría en la favela y tal cual, o sea, la gente de fuera pudo ver lo que estaba pasando con las fotos de Wilson da Silva. Dicen que el personaje de Buscapé está basado en la vida de ese chico que consiguió se redimió de la vida que iba a llevar, porque no tenía posibilidad de salir de ahí en absoluto, y sale por la fotografía. Y los periódicos dicen, ostras, estas fotografías son oro puro, entonces se las compran y así consigue salir tanto Buscapé como, si no me equivoco, se comenta que el personaje de Buscapé está basado en la vida real de Wilson da Silva, si no me equivoco, de aquí del apellido, porque lo estoy diciendo de memoria. Es posible, que estoy haciendo es posible porque de memoria. Paulo Lins, como has dicho antes, se cría en esa ciudad de Dios, se cría en esa favela y debía conocer infinidad de historias. Yo la verdad es que la novela no la he leído, así que no puedo opinar, no sé qué tal estará esta novela de Paulo Lins, que por cierto... 120 historias y 300 personajes. Para adaptar eso... adaptar eso ya de por sí es un problema. Un director está obligado a adaptar esa novela, a meterle la tijera de podar, no le queda otra, porque por más que te empeñes, la película es larga, eso sí, dura algo más de 2 horas, no es una película más corta. De 2 horas, sí. Sí, no sé cuánto durará, 140 minutos, 1.30. Bueno, ¿cuánto es? 130 minutos, pues eso, algo más de 2 horas. Pues 1 hora y 10 minutos. 1 hora y 10 minutos. Efectivamente, que si mete la novela entera, se nos hubiera ido la película 4 horas y claro, evidentemente que fuera de los años 40 y 50, pues ya no puedes meterte en películas tan largas. Aquí pasa perdona, es que quiero hablar sobre, es que no la adaptó, es mejor guión adaptado. Sí. No es de Pablo, no la hizo Pablo Lins, la hizo Braulio Mantovani. Braulio Mantovani es el guionista de cabecera de Meirelles. Sí, el que adaptó el guión, claro, no la hizo el autor de la novela, no, lo adaptó, evidentemente contrató a un guionista que le adaptase a aquello. No, pero es que ha trabajado con él, luego, más eran ya amigos de Sao Paulo, que estamos aquí diferenciando, que es a ver, ¿qué hacen unos burgueses de Sao Paulo trabajando en una favela? Pues ver que ahí hay un potencial, que ahí se abre una puerta para que la gente supe. Un cineasta cuenta una historia que cree que puede interesar a los demás, en este caso interesó a millones de personas. Has hablado de Braulio Mantovani, que es el guionista, el que adaptó el guión, una palabra, el que tomó la novela de Lins y se puso con las tijeras en una palabra y la dejó lista. Evidentemente ese guión adaptado lo tiene que aprobar el director porque si no, no se va a rodar, pero a Mantovani lo nominaron en los Oscars, fueron los Oscars de 2003, le dieron
adaptado. 4 nominaciones para una película brasileña. Eso es una cosa fuera de lo común. Y no ganó ni una. No ganó ni una, pero es que ese año estaba el último de las del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, de los Anillos, lo he dicho, que se lo llevó todo. Era de estos, porque además se habían retenido, se habían refrenado durante 2 años. Se habían sacado la primera, la de la Comunidad del Anillo, luego vino Las Dos Torres, no le dieron nada y ya esperaron al último para darle de todo. Fue un año malo, sí. pero con todas, la película sí que tuvo una crítica excepcional. Sí. Yo no leí una crítica mala, de hecho por eso fui a verla, no. Otra razón, era... pero sí que advierten, si como yo he advertido, eso hay que decirlo, cuidadito, mayores de 18 años, eso se lo advierten todos los críticos. Eso, por descontado, claro, pero yo fui a verla y la vi en versión original por esa razón, porque aquí en Madrid hay algunos cines de versión original, menos de los que había hace 20 años, que por aquel entonces había un montón de salas, y yo soy muy reacio a ver películas en versión original. Podríamos decir que es en portugués, que es parecido al español, pero es que no entiendes nada. Hablan el portugués ya de por sí brasileño y además en una favela, ¿no? Vamos, que hay que verla. O sabéis que en Brasil, o si no, si la vais a ver en versión original, necesita un subtítulo. Diría yo que hasta los propios portugueses necesitan un subtítulo con esta película, por lo cerrado que puede llegar a ser el dialecto que hablan en esta favela, que, ojo, está bien pensado porque le da autenticidad extra. Vamos a hablar como en las favelas. Aquí tendría como he comentado antes, una relación lejana con películas que fueron muy famosas en España hace 30 años, habían pasado 20 en aquel entonces, que son las del cine kinky. Esas películas que se hicieron en ciertos barrios marginales de Madrid, de Barcelona, que tuvieron muchísimo éxito, hemos hablado mucho de ellos en el contraplano, que también se contrataron a kinkis, es decir, a actores locales. Los directores evidentemente no lo eran, pero Eloy de la Iglesia no tenía nada de kinky, pero vamos, o Carlos Saura tampoco, pero iban allá a estos barrios, a las afueras de Madrid o a las afueras de Barcelona, donde esos problemas existían y se limitaban en origen. Luego el género ya fue adquiriendo vida propia a mostrar lo que pasaba y a mostrar a estos personajes. En el caso del cine kinky había cierta inclinación a mostrarles como héroes incomprendidos. En este caso, lo que hace Meirelles no los muestra como héroes incomprendidos. A ese pequeño nos lo muestra como lo que es, un psicópata desalmado. En el caso de Buscapé, lo que nos está mostrando es que si se quiere se puede salir. Claro. Sí, se puede mejorar porque además primero él intenta trabajar en un súper, pero lo echan porque sus amigos llegan y roban en el súper y entonces lo echan. Dice, que tú que vienes de Ciudad de Dios, fuera de aquí. Luego también al principio de la película él tiene un padre que es pescador y a su hermano pequeño y su hermano mayor que él idolatra forman parte, tienen una banda que se llama la Banda Ternura, que simplemente hacen pequeños hurtos, entonces todavía no había entrado al mercado del narcotráfico. Entonces, eso es el principio, y entonces el padre les dice, mañana mismo os vais los dos conmigo a pescar. O sea que, en un primer momento, tú lo que ves es un padre que se preocupa por sus hijos, en el caso de Buscapé y su hermano, y lo que quiere es que sus hijos vayan por buen camino. Entonces, pero no lo consigue porque uno de ellos está metido ya en el trío Ternura y hacen varios asaltos, pero son asaltos todavía no está la droga, O sea, estos hablamos de los 60, Luego inventan los 70, que es cuando ya el personaje de ese pequeño se vuelve malo y es el terror de toda la favela, mata, pero es que no hace más que mata a todos. Incluso hay una escena con unos niños. O sea, nadie le puede negar nada a ese pequeño porque desde luego tiene un problema, un trastorno de la personalidad. Nadie le puede negar nada. De hecho, cuando la chica le dice estoy con mi novio, pues él lo que hace es la peor de las maldades. O sea, y no es malo. La bondad y la maldad. No, lo que vendría aquí a transmitir el director es que el que es malo y ya está, y no hay más. Hay una idea muy extendida que el delincuente lo es porque es pobre, lo cual es tremendamente injusto, aparte de falso. Aquí él tiene porque tiene dinero, entonces todos los pobres tienen que ser delincuentes, y no es cierto. Lo que hace aquí es decir, el que es malo es malo. Lo único que en la favela, si te crías en un ambiente como ese tan violento, las posibilidades de que te conviertas en un auténtico monstruo como C pequeño son mucho mayores que si te has criado en Ipanema, que es una playa en el mismo Río de Janeiro, que es una playa y un barrio, una zona de la ciudad muy exclusiva. Si naces hijo de un millonario y te crías bien y tienes una buena educación y llevas una vida familiar normal y funcional, pues las
posibilidades de que mates a alguien son mucho más remotas, ¿no? Mientras que si te crías en este ambiente son mayores. Nada más, pero el que es malo es malo. Ese niño de Ipanema Sí, pero que lo ha tenido todo también puede llegar a ser un asesino. El que es malo, la maldad en una palabra se elige, al igual que la bondad. Se sabe diferenciar el bien del pues mal. da la impresión no, bueno, aquí no estaría, yo es que aquí no puedo generalizar, no estaría tan segura de ello, ¿no? Del que es malo es malo, o quizá por criarte en un ambiente eres mejor o peor, es que no lo sé, porque los dos se crían, el bueno y el malo se crían en el mismo ambiente y sin embargo uno sale a través de la fotografía y el otro mata todo lo que se mueve, entonces no sé yo hasta qué punto, ahí no sabría yo decir el que es malo es malo. Hay gente que se cría en barrios Bueno, Elvira, el que es ricos malo y son porque ha escogido donde se cría. serlo. Sabe distinguir entre el bien y el mal. Bueno, es que quiero decir que a ese pequeño lo muestran como si fuera un monstruo creado por la propia sociedad, porque al principio de la película bueno, nos hemos dicho que la película está narrada por Buscapé o Rocket. Está narrada todo el tiempo, su voz está hablando todo el tiempo, es el que está siempre presente, ¿no? Que está contando todo pum, 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 lo que va pasando. Entonces, lo que dice es que como el gobierno ya no nos quería donde estábamos, porque aquello estaba ya manga por hombro, nos hizo una ciudad nueva. Claro, una ciudad nueva que no tiene asfalto, no tiene luz, no tiene agua. Entonces llegan allí y dice él, a los 10 años volvemos a estar igual que estábamos cuando nos cambiamos a Ciudad de Dios, porque ellos vienen en los 60 de otra favela ya que está machacada. Entonces, lo que les da el gobierno es, toma, ahí os damos unas casas ahí blanquitas, porque al principio cuando llegan con sus padres, pues son unas casas blancas, pero que pronto, en 10 años, el dejarlos allí como abandonados de la sociedad, o sea, no tienen ni la menor oportunidad de salir, ¿no? Porque de hecho la frase de la película que dice en Ciudad de Dios, como es aquello que dice, si huyes en Ciudad de Dios te van a atrapar y si te quedas te matan, o sea, no tienes escapatoria. Esto sería una crítica también al Sí, urbanismo de posguerra. A esa idea corbuseriana de nada, hacemos la ciudad perfecta, la llenamos de edificios cuadrados y ponemos ahí a vivir a los pobres, es todo ideal, todo perfecto, y resulta que eso no ha funcionado en ningún sitio, no solo en Brasil, sino en no, ninguna otra parte. ningún Mira sitio. el caso de Pritigó en Estados Unidos, que tuvieron que tirarlo 15 años después, porque aquello era poco menos que el infierno, ¿no? Pero bueno, oye, Elvira, llevamos 40 minutos hablando, al final se nos ha ido el programa. Nos hemos puesto aquí a hablar sobre Sí, la película y nos bueno, hemos comido el contraplano. pues sí, pero solamente quería decir Comenta, comenta. que el personaje de Buscapé luego ha continuado con su carrera, salió en un vídeo de John Legend, o sea, ha podido continuar trabajando en ello. Y el personaje de ese pequeño vive en la favela, vive en Ciudad de Dios, todo el mundo lo quiere. De hecho, porque he visto una entrevista con él, que van a buscarlo y está ahí ese pequeño y dicen, pero si todo el mundo lo quiere, si él es bueno. O sea, que en verdad el actor para nada tiene que ver con el personaje, obvio, como siempre pasa. Y este sí que ha trabajado un poco menos de actor, ¿no? Es un hombre que ahora tiene 40 y pico de años. Y resulta que le invitaron, porque es un poco celebridad en Brasil, le invitaron a una recepción que hizo Obama, en el que Obama fue a ver las favelas. Y entonces él dijo, que tengo cosas mejores que hacer, total, esto es una cosa política. Y no fue, o sea, que ese pequeño dijo, no me apetece ni conocer a Obama, no le Bueno, importa nada, dice que está bien en la favela. eso lo dijo Leandro Firmino, que es el personaje que interpretó a Exactamente. Pequeno, que por supuesto no es ningún delincuente ni un maleante, es un simple actor Sí, brasileño. No ha tenido tanta pero carrera como el otro, eso sí es cierto, como Alexandre exactamente. Rodríguez, pero vamos que sigue siendo actor. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya, Elvira, que se acerca ya el final del programa. Ha sido un placer tenerte aquí durante estos 40 minutos hablando de cine, hablando concretamente de una película. Espero que os haya servido para que los que no la hayáis visto la veáis. Muchísimas gracias, Elvira. Nada, para mí es un placer. Y quiero decir que, oye, para los que aman el cine, o para los cinéfilos, o para los que simplemente disfrutan viendo una película con palomitas, que este programa puede ser un lugar de encuentro y que espero que volvamos a encontrarnos. Pues sí, a ver Feliz si... Navidad si y feliz Nochebuena. feliz Navidad a todos y a ver si la siguiente que podemos ver, a ver si se llevan el jardinero fiel a alguna plataforma y nos la traemos aquí. Entre tanto, me apunto, Elvira, lo de Kill Bill, ¿eh? Que además tenemos ahí dos, porque la Oye, hizo Kill por Bill a pares. mí es la que más me gusta, ¿eh? A mí De Tarantino, de Tarantino no es la que más me gusta, esa, pero vamos, está a bien, mí sí. está bien. Me parece incluso Esa que es demasiado venganza, violenta. esa venganza de la gran Uma Thurman, esos paisajes, esas muestras de voy a vengarme, esas son las mejores de Tarantino. Para Bueno, mí bueno. las que cuando...
esa Uma Thurman poderosa, ese Tarantino en su momento estelar. Para mí, las Kill Bill son las mejores. Pero, claro, ahora en los comentarios, vosotros... Anchas Castilla, podéis poner lo que queráis. Te van a decir que no, que es Pulp Fiction, que es Jackie Brown, que es no sé qué, en fin, esto es el cine. Ay, no y cada me gusta, uno... a mí Pulp Fiction me pasa desapercibida. La vi una vez y dije, bueno, vale, me pasa desapercibida. Fíjate lo que es el cine, ¿eh? Que a todos todos tenemos para todos, para que nos guste o no. Es que no. Forma parte no del encanto. Nada. Forma parte del encanto del cine, que no a todos nos gusta lo mismo, aún así, evidentemente a mí, aunque una película no me convenza demasiado, sé reconocer cuando es buena, cuando es regular y sobre todo cuando es mala. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya este contraplano especial que hemos hecho hoy, el día de Nochebuena, con invitada. Ha estado muy bien, me ha gustado muchísimo tener aquí a Elvira. Como veis, sabe muchísimo de cine. Esta no es la única película, de casi cualquier película que le digas, la ha visto, la conoce a fondo, se conoce sus interioridades y da gusto con ella hablar de cine y también de literatura, porque es una mujer que lee muchísimo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana, no sin antes, naturalmente, felicitaros a todos la Navidad. Hasta mañana, amigos.